Muy buenas tardes. Ya para finalizar el sábado, vamos a meditar en la segunda parte del tema, quebrantando el pacto o del resumen de Isaías capítulo 24. Ahora vamos a hablar acerca del quebrantamiento del pacto sempiterno. Solo existe un pacto sempiterno entre el Padre y el Hijo. Este pacto decía, en caso que el hombre pecara, Cristo se ofrecería como garante para restaurar al hombre de su caída. Entonces, el pacto tenía dos aspectos: la ley, o sea, la ley del pacto, o sea, la ley que daba validez al pacto, y también incluía el sacrificio del pacto. La violación de la ley, la violación de la ley del pacto hizo necesario la implementación del sacrificio del pacto. Según Deuteronomios, el capítulo 4, el versículo 12 y el 13, habla del pacto de los 10 mandamientos. Y dice el texto acá: y Jehová habló con vosotros desde en medio del fuego, y oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis, y él los anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, o sea, por obediencia. Los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Habíamos visto, Isaías decía que el quebrantamiento del pacto trajo enfermedad a la tierra, al universo. Y ahora estamos viendo el pacto. ¿Qué es el pacto? El pacto es la ley, o el pacto de la ley. O sea, el quebrantamiento, la ley, el pacto tiene dos aspectos. Decíamos la ley del pacto y el sacrificio del pacto. El quebrantamiento de la ley hacía necesario que se pusiera en vigencia o se activara el plan concerniente al sacrificio del pacto. Mateo capítulo 26, el 27 y el 28 se refiere al sacrificio del pacto. Y Hebreos capítulo 13, el versículo 20, que dice: y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella a todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Entonces, allí está. Está hablando del nuevo pacto. Dice, y Hebreos dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os hizo aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos capítulo 8, el versículo 10 seguido al 12 se refiere a las dos dimensiones del pacto: el perdón y la obediencia. Dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor, desde el hermano mayor hasta el hermano menor, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio y a sus injusticias, y nunca más me recordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esta es la promesa. Ahí está
digamos, el sacrificio del pacto. Como el hombre cometió pecado, entonces tenía que activar este pacto. Apocalipsis dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: tú lo sabes, Señor. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Ya han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero de Jesucristo, en la sangre del Cordero. Entonces, allí está el pacto o el sacrificio del pacto en vigencia. Pero también Apocalipsis enfatiza que la generación final será odiada por Satanás porque guarda los mandamientos de Dios. Apocalipsis capítulo 12, el versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es símbolo de la iglesia, y fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia de ella, o sea, contra el remanente, que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El texto dice: aquí está la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Eso es Apocalipsis 14, 12. El primero era Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, y el segundo Apocalipsis 14, 12. Entonces el remanente que vencerá a Satanás por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio, su vida tiene que estar justificado, o sea, tiene que estar perdonado, tiene que estar justificado por obedecer a Dios, aún a riesgo, aún a costa de sus vidas. En el último tiempo va a haber un ataque contra la organización religiosa que guarda los mandamientos, que predican los mandamientos. Y no es nada más que los únicos son los adventistas como institución religiosa. Ellos proclaman la vigencia de la ley. La ley de los 10 mandamientos está vigente, dentro de ellos el cuarto mandamiento. Y Apocalipsis dice que en el posterior tiempo ellos van a ser odiados, van a ser perseguidos. Isaías capítulo 26, 12 dice: Jehová, tú no darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. O sea, la obra del cristiano son hechas por Dios. Y Dios no puede ser contrario a su ley. Por lógica, ¿no? Entonces, si yo soy cristiano, mis obras tienen que estar de acorde a lo que Dios dice. Pero puedo engañar a la gente que no conoce, a la gente que no sabe. Entonces, yo desde aquí les hago hincapié que ustedes puedan estudiar su Biblia, leer para saber lo que Dios dice por medio de su palabra. Filipenses dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora que en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce el querer como el hacer según su buena voluntad. El cristiano salvado, el cristiano justificado, el cristiano perdonado, sus obras que él hace no son suyas, son las obras que Dios hace por medio de él. Es la obra del Espíritu Santo en la vida de ese cristiano. Y por ende tiene que estar en armonía, en concordancia con lo que Dios dice por medio de su palabra, en armonía con la ley. Isaías, Apocalipsis dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Qué simboliza el lino fino? Las acciones justas de los santos. Esto me dice que Dios
tiene un pueblo que es justificado, y esos justificados hacen obras en Dios, o Dios hace sus obras en ellos. Efesios dice, porque por gracia sois salvos, no por obras, sino por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué somos hechos? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, está claro que el cristiano justificado sí o sí está obligado a guardar la ley por amor, no para salvación, no para que se salve, sino como resultado de su salvación. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, que por su sangre del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra. Los cristianos dicen que no se puede obedecer la ley. Pero acá Dios dice en su palabra que Él nos hace aptos, Él nos capacita para la buena obra. Dice, para que hagáis su buena voluntad. Y la voluntad de Dios es sus mandamientos, haciendo en Él vosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo se puede vivir este tipo de vida? ¿Cómo se puede? Isaías 26, 1 al 3, da el requisito, el secreto para que el cristiano viva una vida victoriosa, una vida en obediencia. La mente debe perseverar en Jesucristo. Dice, y en aquel día cantarán el cántico de la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Abrid las puertas y entrarán gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La similitud de Jesús se logra echando un vistazo, sino permitiendo, no echando un vistazo mirándole, sino permitiendo que nuestra mente se espacíe en Él, que nuestra mente persevere en Él, y vendremos a ser como Él es. Y terminamos con Corintios, dice, por tanto nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos, dice, transformados de gloria en gloria, a la imagen como por el Espíritu del Señor. Y la señora Elena G. de White dice, al contemplar a Jesús, al hablar de Él, al meditar sobre la hermosura de su carácter, somos cambiados de gloria en gloria. ¿Y qué es la gloria? El carácter. Somos cambiados de carácter en carácter. Así vemos que hay una obra de purificación que ocurre al contemplar a Jesús. ¿Quieres ser como Jesús? Mírale a Él, contémplale a Él, habla de Él, piensa sobre Él. Y va a transformar tu vida, va a transformar tu carácter, te va a dar el poder para hacer lo que Él desea que tú hagas. Él desea tu amor, pero no un amor fingido, no un amor hipócrita, sino un amor real. Y eso se va a plasmar en obediencia a su santa ley, incluido el sábado. Hay buenos cristianos, católicos como protestantes o evangélicos, que están defendiendo la institución del matrimonio. Pero estos cristianos no se dan cuenta porque están defendiendo uno que es del matrimonio, está bien, muy buena acción,
pero están atacando a la otra, que es el cuarto mandamiento del sábado. O sea, no pueden defender a una y atacar a la otra. Porque a ambos, tanto la ley del matrimonio de varón con mujer, lo hizo Dios, y el cuarto mandamiento también lo hizo Dios. Entonces hay que ser coherentes. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén.